Bien, vamos a hablar ahora, por ahí me proponían justo ahora, ¿no? ¿Por qué no dices que el ministro de Agricultura podrían darle dos tareas? Primero, cuidar nuestra plantita, que como es de plástico, no tendría problema y no tiene que regarla. Y segundo, la otra posibilidad es que le compren un cactus, dice, como que el cactus no necesita ni regar y crece solo, de repente por ahí podría obtener sus primeros avances en lo que es la agricultura. Pero vamos a conversar fuera de un poco de una pincelada de humor negro con Gustavo Saavedra García. Él es presidente de la Sociedad de Ingenieros del Perú. Vamos a hablar en serio del tema, porque este es un tema que debe preocupar al país y que no se puede dejar ni a los que recién van a aprender, porque es el hambre de nuestros hijos, es el hambre de nuestro país, y que no se puede dejar en la improvisación, sino que hay que empezar a actuar ya. Ingeniero Gustavo Saavedra, muy buena noche, gracias por este contacto. Usted está en Tacna, la ciudad heroica. Muy buenas noches. ¿Cómo está, don Miguel Calderón? Gracias por la invitación, a su disposición, dígame usted. Vamos a hablar de agricultura. Lo primero, ¿qué opina la Sociedad de Ingenieros del Perú sobre la designación de este señor, que yo debería decir su colega, pero no, él no tiene nada que ver con la ingeniería? Creo que la única vez que ha sembrado algo es en una maceta, con la designación de Fernando Arce, cuando lo que viene es gravísimo para el país y para la humanidad. Una crisis alimentaria, se habla de una hambruna de imprevisibles consecuencias. Bueno, yo le voy a decir que lo único que conozco de ese señor es las críticas que han salido en los diarios, ¿no? Ayer, porque ayer ha sido recién designado, ¿no? Y que no conozco como muchos quién es este señor, pero hay una cosa que tenemos que pensar también, ¿no? El Perú es un equipo grande y un equipo grande tiene una diversa cantidad de jugadores, en este caso jugadores de la economía, de la industria, del agro, que deben contribuir a este equipo grande que es nuestro país. Entonces, si un jugador no es bueno, pues se le reemplaza, ¿no? Pero el jugador siempre hay que verlo, si trabaja o no trabaja. Yo lamentablemente veo que este señor Castillo, que no ineficiencia, sino para mí falta de contacto relacional con las instituciones. Temprano estaba conversando con un señor, que es un militar de alta graduación, y hablábamos sobre el tema de ingeniería. Le dije, yo no soy un experto en este tema, pero yo sí conozco quiénes son expertos, entonces yo te podría recomendar, ¿no? Entonces un señor que lo nombran de ministro tiene que ser por lo menos conocedor quiénes son los expertos en su tema, porque si no, ¿a quién llamo? ¿No? Y ese es el problema del Perú. Los puestos de gobierno, tanto de gobierno central, gobiernos regionales, gobiernos municipales, los agarran gente por el simple hecho de ser carismáticos, de ser amigos de todo el mundo, pero no conocen los aspectos técnicos. El problema es que Perú está teniendo un problema de aspecto técnico. No se resuelven los problemas técnicos. Todo se resida, termina solamente en aspectos políticos. Y le doy dos ejemplos clarísimos, mi querido señor Miguel Calderón. Yo nací en la capital, yo soy capitalino, entonces yo paseaba por la avenida Bancay y ahí había un Ministerio de Economía. Ahora dice Fiscalía de la Nación, creo, ¿no? Y yo tuve un tío que es provinciano, es de Piura, y era director en un colegio. Y él venía todos los veranos a recoger su material a lo que es el Ministerio de Educación. Cada piso era un departamento. Esa era la educación del Perú. Ahora está lleno de abogados, de líos. Todo el mundo le mira paja en ojo ajeno a todo el mundo. Y entonces yo veo, para las nuevas juventudes que se den cuenta, que en mi época, como usted dijo, cualquier tiempo pasado fue mejor. En mi época veía un edificio, el Ministerio de Educación, enorme edificio para atender a todas las direcciones que venían de todo el Perú. Mi tío, hermano de mi mamá, venía a recoger material bibliográfico, se llevaba tiza, motas, cartulina, libros, a su pueblo que estaba La Huaca, en Paita, Piura. Él era director y recogía todo ese material. Ahora, usted que ve que el Ministerio de Educación está reducido a 4
pisos que los han disfrazado de libros, y ahí acabó la educación del Perú, reducida. Entonces, lamentablemente, la economía, la macroeconomía de la exportación de minerales nos ha llevado a esta situación. Porque yo también he escuchado hace años y hasta hace poco, ¿para qué hacer más si que basta con que exportemos y compremos? Señor Miguel Calderón, yo tengo acá una relación de todos los países que han restringido, han prohibido sus exportaciones. Esta es una lucha global del alimento, ¿no? Argentina, Hungría, Algeria, Egipto, India, trigo, ¿no? Argentina han empezado a reducir todo, Rusia, azúcar, Serbia, han empezado a reducir sus exportaciones y han empezado a restringir sus exportaciones de fertilizantes. Esta es una lucha, la aldea global está luchando por vivir. Entonces los mayores productores ya no quieren exportar. Mire, el presidente Donald Trump, yo estuve el año pasado, me acuerdo, en un evento en Las Vegas de minerales, le hablo de octubre, y encontré un cilindro, un barril grande de 1 metro de alto y 1 metro de diámetro, un montón de mascarillas N95, que usted la agarraba y se las llevaba. Y yo pregunté, ¿por qué tanta mascarilla? Me dijeron, es que el presidente Trump ha prohibido la exportación de mascarillas. Primero mi gente, después lo demás. ¿Se da cuenta? Primero su gente y después Entonces, la... ahora, Pero me ha gustado tu ejemplo, Gustavo, del fútbol, ¿ah? Y en el ejemplo del fútbol llego a una conclusión, que ahí falta un Gareca, porque tenemos un muy mal entrenador, de acuerdo a eso. Y lo que está haciendo nuestro entrenador, Peter Caster, es poner a un arquero como su mejor delantero en estos momentos. Y de repente como arquero podría ser bueno, como tú señalas, pero como arquero es muy malo. Y otro tema que me queda es que deduzco, cuando dices no se escucha la opinión de los órganos técnicos, podríamos traducirlo, no se escucha la voz de los entes profesionales. Y eso es lo que siento que tú crees que está pasando en estos momentos en el país. sí, porque lamentablemente los entes profesionales proponen soluciones técnicas, proponen soluciones a lo que está pasando, pero vuelvo a repetir, todos los gobiernos se han rodeado de gente incompetente, porque lamentablemente por ahí escuché de un gran maestro hace más de 40 años que dijo o repitió de que los pueblos y las organizaciones tienen los gobernantes que se merecen. Ese es el reflejo de nuestro país, el reflejo de la mala educación, del desconocimiento de las cosas. Entonces se pone uno, se pone otro, se pone uno, se pone otro, pero no saben qué hacer. Es muy fácil hablar. Yo he escuchado a gente prometer que va a hacer un puente en el aire. ¿Y cómo lo va a sostener? No, usted es ingeniero, usted vea cómo lo hace. Qué fácil cantar así, ¿no? Qué fácil decir, usted es ingeniero, usted vea cómo me hace el puente, que nada lo sostenga, que en el aire se sostenga. Antes no se podía hacer, ahora ya se puede hacer, porque ahora hay ferrocarriles que los rieles están suspendidos sobre aire, sobre imanes, y no hay nada que lo sostenga, sino la corriente lo empuja y lo traslada. Ahora sí se puede hacer. Ahora yo le digo por qué. Porque el Perú tiene 65% de selva, de recursos naturales sin explotar. En mi primera clase, me acuerdo de administración, hace muchos años, en mi maestría de administración me dijeron que la gente desarrolla cuando le aparece una necesidad. Entonces, alguien dice, la economía dice, los productos complementarios, los productos sustitutos, ¿no? La carne de res, la carne de pollo, la carne de pescado. Entonces, señores, tenemos una selva tan riquísima. Los grandes países están restringiendo sus exportaciones básicas, el trigo, el girasol para hacer el aceite, ¿no? Fertilizantes, porque primero son los míos, después son los demás. Pero el Perú primero pensó, regalémosle los minerales a los demás, que con la plata compramos todo. Ahora, ¿qué hace usted con plata? Una fábrica de fertilizantes, una mínima, 800 millones de dólares. Señor Calderón, hubo Fertiza,
Hubo la planta de fertilizantes en Talara, los fosfatos fosfóricos de Bayobar. Teníamos bastante fertilizantes. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? Desapareció. Alguien desapareció. ¿Por qué? Porque los grandes mercaderes del mundo y los grandes mercaderes del Perú, porque más se preocupan, la hicieron desaparecer para seguir. Nosotros importamos fertilizantes. Lo único que tenemos es el guano de las islas, que no alcanza para nada. ¿Por qué desaparecieron las fábricas? Entonces, pero no, ahorita tenemos que solucionar el problema, ahorita, en estos momentos. Esto es una crítica a lo que se ha hecho, pero hay que solucionar, ¿no? Ya le metió el balazo, cure la herida, porque ¿qué habla que por qué no dejó? No. Ahorita el problema es recurrir a los organismos que sí están ofreciendo fertilizantes, pero acá en el Perú los famosos lobbies no permiten que se caiga porque no es negocio. No es negocio. Tengo conocimiento de países, de empresas que ofrecen fertilizantes y que solo le piden pague usted el flete. ¿Pero qué? Pero no es negocio, porque aquí está lleno de mercaderes que compran y venden. Que un marxista, no lo digo, bueno, un marxista de Carlos Marx, pues, ¿no? Hablo de la plusvalía, ¿no? Tanto compras, tanto vendes. La diferencia, la plusvalía. No, son totalmente librecambistas, pero son más marxistas en la práctica, porque esa es la plusvalía, ¿no? Compro a 10, vendo a 15, gano 5. No, yo te voy a regalar, pero págalo el flete. No. ¿Y yo de dónde gano? Y entonces al país lo tenemos así. Lo tenemos lleno de mercaderes, de mercachifles, que no dejan que el país avance. El país tiene recursos naturales por explotar en la selva. Hasta hace unos años yo hablé con el presidente de Sierra y Selva Exportadora, que fue exponer a la Sociedad Indígena del Perú. Los plátanos que se producían en la selva, que se puede hacer harina de plátano, usted lo sabe muy bien, se puede hacer. Cada plátano que se producía no salía ni 0.01 centavo de sol. Millones de toneladas de plátanos que se pierden, porque no hay infraestructura, pero están para explotar. ¿Qué vamos a esperar? ¿Vamos a ponernos a llorar? Véndenos, por favor. No, desarrollemos la agroindustria. 8.500 millones de dólares se ha vendido el año pasado en agroindustria, generada más por la costa. Tenemos la selva para desarrollarla, tenemos ahorita para explotar la harina de plátano, como le digo. El plátano está abandonado. Tenemos para explotar. No le escucho, doctor Calderón. No le escucho. Si usted me escucha, pero yo no le escucho. ¿Me está escuchando? Suena como un Ya rollo está. de película. No, teníamos un problema técnico, se había ido el audio del micro. Te decía, Ahora sí. como para la Sociedad de Ingenieros del Perú, por ejemplo, como tú dices, muchos hablan, ya has lanzado algunas propuestas a mediano o corto plazo, pero inmediatamente, ¿qué debiera hacerse desde el gobierno para ir paliando algo que ya viene? O sea, que es imposible que lo podamos evitar. ¿Cómo podríamos hacer que el daño sea menor? Y acá me planteaban una salida. La cal podría ayudar en algún mínimo porcentaje a reemplazar a los fertilizantes tradicionales. Sí, pero es muy mínimo. ¿Sabe cuál es la solución inmediata? Que el ministro de Economía suelte el dinero y que les cobre a los que deben, a los grandazos. Porque dice que no tiene plata, pero hay un montón de plata que deben los grandazos. A mí hace poco, como a miles, me llegó, estaba afuera, estaba en Trujillo, y me llegó por correo de la SUNAT un embargo a mis pobres cuentas, que si no pagaba los 500 soles que no había declarado mi declaración jurada del 219-20, me cerraba la cuenta, porque lo único que tengo una cuenta de Banco de la Nación, otra privada, y tuve que ir corriendo a pagar. Dinero falta. El ministro de Economía no quiere soltar dinero para comprar fertilizantes. Que suelte el dinero, que no diga que no hay, sí hay.
Cóbrele a los grandazos, cóbrele eso que deben, porque primero está la necesidad del pueblo del Perú, la necesidad de nuestra gente, como hacen los gringos, como hacen los desarrollados. Primero son ellos. ¿Usted cree que el gringo, el desarrollado, está preocupado en venderle fertilizantes al Perú porque no tiene? ¿Cree usted que se va a preocupar de que su chacra se muera? ¿Cree usted que un desarrollado? No. Primero, mi agricultor, que tenga su fertilizante. Primero, mi pueblo que tenga su trigo, porque acuérdense, Rusia, Ucrania, la India, son los más grandes productores de trigo, pero han cerrado sus exportaciones, porque primero es mi pueblo, ¿no? Primero es mi pueblo, pero acá primero pensamos en los grandazos y no pensamos en el pueblo. El pueblo, el Perú, tiene un dinero. Exíjale a los grandes, exíjale, hay que exigirle al ministro de Economía que suelte el dinero para comprar los fertilizantes ya, ahorita, en estos momentos. Que no hay plata, sí, señor. Ahorita embargue a los grandazos y ahí tiene la plata. Y punto. Movistar, ¿no? Que le embargue a Movistar. Uno de ellos. Uno de ellos. Por ejemplo. Señor Calderón, escuché un señor que habló, dice, este año la minería ha pagado 15.000 millones de dólares en impuestos. El impuesto es el 30% a la renta, ¿no es cierto? De eso la mitad es cano. Pero, ¿sabe? Esos 15.000 millones es el 30% de lo que ellos se llevan libre de polvo y paja, porque el impuesto a la renta después pagar sueldos, salarios, gastos, todo lo que queda de esos. Y sabe que si han pagado 15.000, se han llevado 45.000 millones libres de todo, porque ya pagaron sueldos, salarios, viajes, capacitación, todo. 45.000 millones de dólares. Imagínense. Y de esas empresas, un montón siguen debiendo impuestos al Estado. Y los dejan remesar, que se vayan. ¿Por qué? Por el San Benito de los contratos ley, por el San Benito de que ahuyentamos la inversión. ¿No? Si hacemos eso, ahuyentamos. Es una inversión que se robe y que al país lo tengo ahorita en esta situación donde no hay fertilizantes, donde anularon nuestra fábrica de fertilizantes, donde la cantidad de ingenieros que trabajaban en esa fábrica ahora están de taxistas, de profesores, porque ya no hay trabajo en esos negocios. Usted va a encontrar miles de ingenieros sin trabajo como ingenieros porque no hay industria. Y la quisieran hacer, pero no hay industria, no se desarrolla la industria, porque todo es vender, vender, vender los minerales y comprar el producto terminado. El fertilizante no es un producto terminado, el fertilizante se hace de nitrógeno del aire. No necesita ni tener cantera ni minas. Te pone un buen equipo y del aire, jala el aire, separa y saca el nitrógeno y hace fertilizante, que es lo más sencillo que hay. ¿Pero qué? No conviene, pues porque mejor lo compro a 100, lo vendo a 200 y 100 para mí. Y que vive el país feliz. Sí tienen plata, pero nadie se esperó la crisis del COVID y ahora la crisis de Rusia con Ucrania. Nadie le esperó. Ya estamos, ahí está el problema. Primera gran solución, como tú dices, hay que golpearle el puño al ministro y esto es de economía y esto es decisión básica del presidente de la República porque es el responsable de la economía nacional de acuerdo a la Constitución del Estado. Bien, te agradezco por este contacto, me hubiera gustado seguir conversando, vamos a seguir conversando en otros días, el tiempo nos ha ganado, como dice Fran, el tiempo es tirano en televisión. Muy buenas noches, bendiciones, buen retorno de Tacna.